Hoy, la oración que espera a Dios. Cuando nos referimos de la oración que espera a Dios, no es que Dios está esperando una oración específica, una palabra específica, sino eh, se refiere a que por nada estemos afanosos, o sea, que podemos decir con nuestra propia palabra, eh, como nosotros pensamos, con nuestra propia palabra, con nuestra propia lengua, decirle lo que nuestras peticiones. Vamos a Filipenses capítulo 4, 6, 7. Este para darle una introducción, nada más el mensaje, porque nos vamos a enfocar a Lucas capítulo 18, verso 1. Pero en Filipenses 4, 6, capítulo 4, verso 6, se te dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento. Como que Dios quiere que no le ocultemos nada de lo que nos pasa en ningún momento de nuestra vida. Me hace acordar, esto tampoco va en el tema que vamos a tocar, pero siempre me acuerdo, y mi hija me va a decir, el ladrón de la cruz. Él con una oración cortita se salvó. Cuando ya estaba por morir, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. No era una palabra sofisticada, no era una palabra con clave que no, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y con esa palabra se salvó. O sea, la oración viene desde antes de que nos salvemos, porque dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando entendemos el Evangelio, que Jesús vino y murió en nuestros lugares, y entendemos que somos pecadores, que hay un infierno que nos está esperando y hay un cielo, y que Dios nos provee por medio de su Hijo de creer en Él, arrepentirnos de nuestro pecado, y esa es la forma de que podemos ir al cielo. Entonces, eh, con una oración cortita podemos ir al cielo. La oración, todos dependemos de la oración. Bueno, vamos a Lucas capítulo 18. Entramos así no alargo mucho. Hay dos parábolas que Jesús, ¿ya tienen? Lucas capítulo 18, las parábolas de la viuda y del juez injusto. Y le sigue las parábolas de los fariseos y el publicano. Jesús, con su contemporáneo, usó mucho lo que es las parábolas. No sé, las parábolas es algo que compara a Dios una cosa con la otra, pero en realidad la que te está queriendo decir es otra cosa. Por ejemplo, en estos tiempos le llamaríamos una indirecta, ¿no? Esta indirecta va para Julano, muchas veces vemos en un estado de WhatsApp, ¿no? Bueno, porque dice que estaba entre ellos personas escuchando, entonces Dios decía estos parábolas para que ellos entiendan su condición. ¿En qué condición estaba delante de Dios? Dice Lucas capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas ya resumió todo ahí. Dice que la parábola que Jesús iba a decir era por la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre,
perdón. Él no quiso en un tiempo, después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a estos escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora seguimos con la otra vamos a leer todo y después volvemos al versículo 1 de 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, que había un grupo de personas, dice que se confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí la palabra de Dios. Acá encontramos una viuda muy necesitada enfrente de un juez injusto. Dice que el juez no temía a hombre, no temía a Dios, no respetaba a hombre. Era un juez corrupto, y la viuda era insistente. Las 7, las 8 de la mañana se levantaba, abría la oficina el juez, ella estaba ahí golpeando la puerta, quiero justicia, quiero justicia. Y dice que un tiempo como que no le hizo caso. Y decía, otra vez esta señora. Entonces, dijo un día dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, esta viuda me es molesta, le haré justicia. Le hizo justicia, pero no era porque eh, quería hacerle justicia, sino era insistente, era muy insistente. Entonces, del versículo 1 podemos destacar 3 cosas. La necesidad de orar, que la oración es una necesidad. La oración debe hacerse siempre y la oración debe hacerse sin desmayar. Vamos por partes. Si nos diéramos cuenta que la mayor necesidad que tenemos no es cosa que nos falta o de situación sin resolver, sino la mayor intimidad con Dios. Si nos dáramos cuenta que lo principal en nuestra vida como creyente no es pensar que me falta esto, me falta aquello, sino la intimidad con Dios, viviríamos mucho mejor, porque cuando oramos estamos dejando que Dios controle nuestra vida. Y cuando oramos dejando a Dios que tenga control de nuestra vida, sucede también que nuestro corazón es allí que podemos vivir seguro y en paz. Muchas veces oramos a Dios y le pedimos cosas, pero nunca le pedimos, ¿puedo conocerte más? O, por ejemplo, decirle, mira, resolvé mis problemas y viviríamos mucho mejor. Muchas veces nosotros queremos llevar nuestro propio carga. Y la segunda parte, la oración, que debe hacerse siempre. Si yo le preguntara, o me preguntara a mí mismo, si cuándo oro más, si oro cuando en realidad necesito nada más, o
cuando está todo bien, sigo orando. Dice en el versículo 1, orar siempre y no desmayar. Muchas veces en nuestra vida cristiana, me pasa a mí, yo no sé a ustedes, pero cuando está todo bien, cuando estamos bien económicamente, cuando estamos bien sanos, cuando como si fuera que está todo tranquilo, como que no nos falta nada. Oramos en esos tiempos como muchas veces pasamos mal, pasamos una situación como que no tenemos salida y ahí sí oramos muchas veces sin parar. Pero ¿qué pasa cuando está todo bien? A mí me pasa, me pasó en estos tiempos que cuando muchas veces está todo bien, como que servimos en la iglesia, vamos los domingos, tenemos trabajo, no hay problema, mucho problema, como que oramos menos, oramos menos. Y acá Jesús con estos parábolas nos está enseñando que tenemos que orar siempre, en las buenas y en las malas. Hace poquito vi en el Facebook que decía, no siempre tenemos que orar a Dios cuando está todo bien, o decía como un meme, cuando está todo bien también se ora a Dios, algo así. Y Jesús acá nos está enseñando que la oración debe hacerse siempre, siempre, siempre. Y la última parte, sin desmayar. En quedarnos sin ánimo, sin fuerza, es el relato como que no tenemos ánimo. Muchas veces no tenemos ánimo de orar. No quiero orar, no quiero dormir. O pedimos una cosa y como que no se cumple, ¿no? Ya oré 3 veces por eso y bueno, y nunca pasó nada. Bueno, dejamos de orar. Y no hacemos como la viuda. La viuda insistía, insistía y el juez era injusto y aún así le cumplió. Y la ventaja que tenemos nosotros es que le oramos a un Dios justo. Le oramos a un Dios justo. La viuda estaba necesitada y es así que Jesús espera que nosotros le oremos a Él. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda en la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Nosotros como creyentes, como cristianos, muchas veces no insistimos a Dios con nuestras oraciones, no insistimos. Por ahí, si oramos 1, 2, 3 veces y después dejamos de orar. Y acá lo que nos está mostrando Jesús es que le insistamos. Y Dios respeta a las personas. Acá había un juez que no respetaba a personas ni a Dios. Y aún así hizo justicia. Y este juez se jactaba que decía, mira, yo no temo a Dios, no temo a hombre, no temo a ningún hombre, pero aún así le voy a hacer justicia. Y nuestro Dios tiene un gran respeto por su criatura, por sus hijos, y un profundo cuidado con sus hijos. Nunca cerrará el oído a nuestro ruego. El gran rey David decía, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Y Dios no es injusto, acá había un juez injusto y le trató el caso a la mujer porque estaba cansado, nada más, estaba cansado. Pero Dios trata a sus hijos no es porque está cansado. Nos puede pasar que aún puede llegar a suceder, ¿no?, que persona a la que considerábamos honesta nos defraude y cometan injusticia por nosotros, pero con Dios nunca sucederá así. Nunca sucederá con Dios así. Bueno, y pasamos a la oración contestada. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? En el 18, 7 y 8. En el 18, versículos 7 y 8.
¿Se sentará? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El maestro cierra su enseñanza luego de relatar esta parábola con dos preguntas retóricas, una sentencia y una pregunta abierta. Veamos qué dice la respuesta. Dice, Dios siempre hará justicia. Podemos caer nosotros en la tentación de pensar que como la respuesta se tarda, Dios se ha olvidado de nosotros. Nos puede pasar eso. Podemos caer en esa tentación de que como que no, estoy orando para mi esposa, pero nunca viene. Y decimos, Dios tarda y nos mandamos nosotros. Aun cuando no viéramos la justicia del Señor aquí en la tierra, podemos quedarnos tranquilos. La historia no termina aquí. Muchas veces nosotros pensamos que oramos muchas veces por algo que nunca se cumple, pero nosotros vamos a rendir cuenta, compadeceremos ante el gran tribunal, en Romanos 14:10, y luego agrega, cada uno dará razón de la que haya hecho, sea bueno o sea malo. O sea, si acá no vemos justicia, en el cielo vamos a ver justicia. Dios siempre hará justicia ahora, puede ser que tarde un poquito, o cuando estamos en el tribunal de Cristo. Por tal vez en esta tierra ni siquiera vemos las cosas que pedimos, pero siempre va a ser justicia. No vamos a pedir por pedir si le oramos a Dios. Ahí yo vi muchas oraciones que estaba leyendo hoy. Pareciera como un texto escrito así nomás, pero en realidad Dios, todo eso que está ahí, puede contestar a su tiempo, cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Nunca, si le oramos a Dios, siempre cumple, siempre cumple. El juez de la historia se tardó en dar respuesta a esta viuda. Dice que un tiempo no le hizo caso a la viuda por su condición de injusto, ¿no? Pero Dios está dispuesto a respondernos con prontitud, solo espera que clamemos a Él como esta viuda. ¿Saben? Yo muchas veces me digo a mí mismo, tal vez muchas veces Dios no responde porque le oramos una sola vez por una cosa, o dos veces y ya decimos, mira, ya está, si no me contesta ya... pero acá nos está demostrando que quiere que le insistamos. Él nos ve como hijo. Nosotros muchas veces le vemos a Dios como un Dios grande, poderoso, creador del cielo y la tierra, como un Dios enorme, lo que sea, como que nosotros somos muy pequeños. Es verdad, es verdad. Pero también Jesús nos dice que le oremos como Padre. Como Padre. Lo que tenemos, sé que todos tenemos Padre acá. ¿Cómo hablamos con nuestro Padre? ¿Cómo hablamos con nuestro Padre? No hace falta cambiar de voz ni usar palabras sofisticadas, algo como palabra específica. Ahí nos equivocamos muchas veces también, porque queremos usar palabras, como le dicen, que usan los predicadores cuando oran, ¿viste? Que usan palabras como muy formal, pero Dios no espera eso de nosotros. Espera así como somos, le podemos pedir y nos puede responder rápido, un poco lento, o como que, pero sí, eso sí que tenemos que estar seguros que va a responder. La sentencia dada por el mismo Señor es que Dios hará pronto su justicia, que nuestro ánimo no decaiga aun cuando aparentemente no veamos su obrar en nuestro peregrinaje. Tarde o temprano Dios hará justicia, como decía recién. Si no es acá, puede que hasta en el cielo, cuando estamos en la eternidad, va a ser justicia, tarde o temprano. Todo lo que le pedimos a Dios no es en vano. La oración contestada, la actitud equivocada al orar. Vamos al otro parábola del fariseo y el publicano. Había dos hombres
uno al lado de otro. Uno decía, como leímos acá, dice que se puso de pie, el versículo 11, y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, como que él se creía mucho mejor que los demás. Tenía el corazón altivo. Yo soy más espiritual que eso, que el que está ahí. A nosotros también nos puede pasar esto. Es un ejemplo que nos puede pasar a nosotros. Hay personas muchas veces que no vienen mucho en la iglesia y tal vez nosotros que venimos podemos ser tentados que le decimos, mira, yo soy más espiritual que este. Yo voy en la iglesia, yo sirvo en la iglesia y este no va, es un pecador. Podemos caer en esa tentación también y es pecado. Dice que el otro, que apenas ni podía mirar arriba, decía a Dios, sé propicio a mi pecador, él fue justificado a su casa. Confiaba en sí mismo. Cuando confiamos en nosotros mismos, Salomón decía necio. Dice que somos necios cuando confiamos en nosotros mismos. Está bien que digamos, mira, soy hijo de Dios, está todo bien, es nuestra identidad y vivir bajo esa convicción firme. Ese sí es correcto, pero si prestamos atención al relato, lo que Jesús quiere decir con toda la descripción de las oraciones, es que la confianza se refiere a otra cosa. O sea, acá se trata de otra confianza. Se refiere a otra cosa. Confiar en sí mismo como justo es creer que podemos depender de lo que hacemos y que toda nuestra obra nos acredita bien delante de Dios. Pensar de esta manera delata una gran ignorancia, en primer lugar, del Dios al que le oramos y en segundo término de nosotros mismos. Nadie que conozca un poquito de la santidad de Dios podrá sentirse merecedor de ser escuchado. Nosotros, como creyentes, como cristianos, no podemos confiar en nosotros mismos como justos. Seguimos pecando, seguimos pecando. No somos mejor que nadie, solo somos un pecador salvado que Cristo es la que nos va a perfeccionar hasta el final, pero seguimos siendo un pecador. Y dice que menospreciaba al otro. Estos hombres se sentían demasiado buenos para ser ciudadanos de la tierra. Posiblemente se asombraban cuando miraban a su alrededor y veían una sociedad tan perversa, imaginaban que Dios se había equivocado al ponerle en este planeta. Esto le generaba valoración muy pobre de su semejante, los veía muy lejanos de Dios al que ellos oraban. La actitud de estos era equivocada por dos razones. Pensaban demasiado bien de ellos y demasiado mal de los demás. Como que veían que ellos eran el elegido de Dios, el ungido de Dios, que eran los buenitos y del otro lado estaban los malvados, que Dios se equivocó en mandarle a esta tierra porque no respetaba nada y bueno, ellos se sentían mejor que otros. Cuando Jesús dice, dos hombres subieron al templo a orar, estaba dejando asentado que todos pueden orar, pero no todos se acercan con la actitud correcta de la manera que Dios espera que nos acerquemos, y por ello no todos tienen el mismo resultado con sus oraciones. Muchas veces podemos orar a Dios, pero con un corazón no humillado, con un corazón como, mira, yo me merezco todo. ¿Por qué Dios no me puede dar? En Santiago 5, capítulo 5, verso 2 dice, pedís y no te das porque orás mal. Podemos orar siempre a Dios y que no te cumpla. ¿Por qué oramos mal? Porque muchas veces pedimos cosas materiales para satisfacer nuestro propio gusto. Señor, dame un 0 kilómetro este año. Señor, dame una novia, pero que sea ojos azules, como que vos elegís a tu modo, a tu forma,
o pedís de una forma como para satisfacer tu propio deseo. Ese, según Santiago, dice orar a Dios mal. Eh, en Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Orar soberbiamente a Dios tal vez no tenga resultado en nuestras oraciones, porque, como decía mi hija hoy, ¿le pido un iPhone a Dios? Bueno, eso es pedir mal, porque el Señor lo que quiere es que sí, le oremos, también puede pedirle, pero con justicia, como pedía la viuda. La viuda pedía justicia, justicia. Si es justo tu oración, bueno, Dios te puede dar si pedís justamente. Y la oración rechazada. Pocas veces aparecen con tanta claridad una oración que Dios no quiso aceptar. En la Biblia encontramos oraciones, muchas oraciones, siempre fue contestada. Pero acá en esta parábola leímos una oración que no fue contestada, de uno sí y el otro no. Y vamos a ver un par de detalles del por qué. Su oración no es a Dios, sino que oraba, dice, ¿con quién oraba? Decía, consigo mismo. Consigo mismo, no era a Dios. Dice que oraba consigo mismo. Dios nunca oirá una oración que no va dirigida a Él, porque nunca vio la correspondencia ajena. Yo hice todos estos machetes, por eso estoy leyendo para ir recordando, porque no tengo esa facilidad de palabra de con todo el versículo resumir todo, así que vamos de a poquito. Agradece por no sentirse parte de lo otro, él se siente distinto y único, por lo tanto Dios debería pensar de una manera especial de él y verlo con buenos ojos. Cuánta ignorancia, ¿no? Que nosotros pensamos que Dios nos pueda ver, mira, este es el mejor y bueno, eso, bueno, veo si después le salvo o no, pero a este sí le hago caso porque este anda como una ignorancia muy grande que podemos pensar de esa manera. No era un ladrón, acá dice, no era un injusto, ni un adúltero, no tenía un certificado de aprobación de ética moral, era el mejorcito, se sentía como el mejorcito. Y ahora, en estos tiempos, yo hace poquito hablé con un compañero de trabajo, me dice, mira, ¿por qué Dios no me puede salvar si yo no robo? Yo no soy un ladrón, yo trabajo, gano mi plata con el trabajo que hacemos, me dice, y no miento tampoco. Los 10 mandamientos, como que está todo bien con él. Se sentía algo como este fariseo. Y se creía el mejor. Entonces yo le pregunté, le dije, mira, tuve que predicar el Evangelio mostrándole el error que cómo pensaba. Y no era como este publicano, la diferencia, este publicano, había el otro publicano, la diferencia entre él, un hombre religioso, y este publicano, conocido como un ladrón público, era muy grande, como diría mi padre, se notaba a legua. Pero esta diferencia era solo externa, porque en su corazón había lo mismo que en el corazón del pecador público. Ayunaba y daba diezmo de todo, hacía 2 grandes sacrificios, uno cuando se tenía de comer y otro cuando daba de sus bienes, pero esto solo era para aumentar su currículum de hombre piadoso ante la sociedad. Bien, se aplica en este caso la palabra del profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, pero más su corazón está lejos de mí. La sentencia final a su oración, el veredicto de quien fue escuchado y quien fue rechazado, le dio el maestro cuando dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La oración aceptada es la que
se hace con corazón humillado delante de Dios. Cuando oramos a Dios, es muy importante esto. Cuando oramos a Dios tenemos que derramar nuestro corazón con humildad, no con un corazón, con una mente que yo merezco, o con una mente que, eh, como decía acá, soberbio. La verdad, en realidad nosotros somos hijos de Dios, todos, como dice la Biblia, pero no somos merecedores de todo. Si miramos a nosotros mismos como un espejo, siempre desobedecemos a Dios. Ahora, el publicano representa la actitud correcta para que Dios pueda y oiga y acepte la plegaria. Nosotros tenemos que tener la actitud que tuvo este hombre publicano. Dice más el publicano, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Estaba lejos del lugar al que todos querían llegar. Allí donde oraban era visto por todo el público. Este tipo no necesitaba la aprobación, la mirada de la gente. Él solo buscaba que Dios lo escuchara, siguió el camino correcto y Dios aceptó su petición. Él solo quería que Dios le escuche. Y dice que ni aún alzaba los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. La vergüenza de su condición de hombre pecador no le permitía tener la pretensión de querer mirar en lugar de la morada de Dios. Solo quienes toman conciencia de su condición está habilitado para orar, porque no podrán su confianza en sus méritos, sino en la gracia abundante de Dios. Nosotros como creyentes no tenemos que pretender de ser un hombre como... Está bien pensar que, mira, yo un día quiero ser como Willy Graham, esos predicadores que vemos en la televisión que predican muy bien. Lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que pretender es tomar la conciencia de su condición que estaba, de dejar que Dios maneje tu vida. Se golpeaba el pecho de alguna manera, esta era otra forma de mostrar su sentido de indignidad y su tremenda necesidad de ser escuchado por Dios Santo. La oración es breve, muy breve. No hace falta hacer una oración larga, para que Dios haga lo que tiene que hacer. Puedes hacer la forma que quiera y puede ser breve. Como el ladrón de la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Y hay una condición que dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, esto es ignorancia, como decía recién, que te alabe un extraño, dice Salomón, que otro diga, mira, este sí es un buen tipo, que otro diga de vos, pero que vos diga, yo soy, que te alabe a ti mismo, dice que es ignorancia. Y si uno se pone así delante de Dios, es un doble de ignorancia, necio, dice la Biblia, que somos un necio si nos ponemos de buena persona delante de Dios. Como hizo el fariseo era pretencioso, pretendía cosas. Cuando hizo su oración, si oramos como él, seremos escuchados, más bien rechazados. No seremos escuchados. Si oramos como el fariseo, vamos a ser rechazados como él fue rechazado. Y el que se humilla no es lo mismo que nos humillen a que nosotros nos humillemos delante de Dios. Muchos te pueden humillar, pero no es lo mismo que nos humillemos nosotros delante de Dios. Humillarse es como dice el dicho popular, bajarse del caballo, como bajate un cambio, como uno te dice, es humillar delante de Dios. Si deseamos ser oídos por Dios, debemos reconocer su grandeza y soberbia
y aceptar toda su autoridad sobre nuestra vida. Eso es humillarse y decir a Dios, Señor, vos tenés todo el poder, el dominio y lo que disponga para mí estará bien. Por eso te suplico que me mires con misericordia y que perdones mis pecados. Y la consecuencia inmediata, el publicano despreciado por el fariseo fue oído por Dios y fue aceptada su oración. Que podamos aprender a orar como este tipo. Se humilló delante de Dios con una oración cortita y dice que Dios le respondió y fue justificado a su casa. Ahora, para nosotros, estamos insistiendo en la oración. Cuesta mucho orar, ¿no? Yo siempre me pregunto, si sabemos todo esto, que la oración Dios escucha, que la oración Dios responde, ¿por qué nos cuesta tanto orar, no? Nos cuesta. Yo digo, la verdad, muchas veces podemos estar horas y horas en internet y nunca ni sueño nos agarra. Si queremos empezar a orar o leer la Biblia, nos agarra sueño, nos agarra de todo un poco. Es increíble. Porque es espiritual y tenemos nuestro enemigo, como la viuda. Tenemos nuestro enemigo que es el mundo, la carne y el diablo, que hace que no queramos orar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios escucha y responde. Y Satanás lo que quiere es que destruirnos. Así que yo no sé si fui claro porque, como saben, es mi primera vez exponer la palabra que es. En mi casa yo estaba practicando todo, estaba todo bien, pero acá es otra cosa. Por eso les pido disculpas y también estoy un poco afónico. Eh, y bueno, la oración, como decíamos, es fundamental, es vital para la vida cristiana. Es vital, pero cuesta. No es nada fácil orar, aunque Dios no busca palabra difícil, Dios no busca o un lugar específico, le podemos orar todo el tiempo. Acá, con estas parábolas, Dios nos hace entender que quiere que le oremos todo el tiempo. Yo me pregunté una vez, ¿por qué quiere que le oremos todo el tiempo si Él ya sabe todo? Ya sabe todo, puede cumplir sin que yo le pida. Pero un padre que ama a su hijo necesita comunicación. Si uno ama a su padre, necesita esa comunicación de hablar. Yo me imagino a mi hija que nunca me habla, me voy a poner mal, necesito que me hable. Y Dios nos ve como hijo y nosotros le tenemos que ver como padre. Eh, Porque cuando nosotros pedimos por alguien, eso aprendí haciendo esto, también la oración te cambia a ti mismo. Tal vez no ves, no estás viendo físicamente lo que vos estás pidiendo, pero te vas a dar cuenta que te cambia la oración. La comunión con el Padre te cambia. Es increíblemente, pero es así. Y tenemos que estar seguros también que Él nos escucha. Estés donde estés, en cualquier lugar te escucha. Estamos con el horario, ¿no? Así que un minuto, ¿puede ser? Sí, un minuto. Yo quería hacerle un desafío de la oración. Si podemos anotar motivos de oraciones, pero personales, poner escrito lista de oraciones y de poner en práctica, orar por esa lista de oración. Voy a hacer eso personalmente a su casa y para ver la diferencia, cómo Dios cumple su promesa, ¿no? De pedirle a Él y que nos da. Con una actitud humilde y con un corazón como el publicano, ¿no?
Y yo sé que si seguimos haciendo, ¿cuánto tenemos reunión de jóvenes, Pablito? ¿Ah? Bueno, y si traen esa petición vas a ver que muchas de las peticiones van a estar cumplidos. Gracias, Aldo. Rescaté algunos puntos nada más del mensaje de Aldo, de estas parábolas que el Señor nos quiere hablar. Orar en todo tiempo, ¿sí? Orar en todo tiempo. Aldo decía, ¿cómo en todo tiempo? Sí, en todo tiempo. Estás en el 2:47, que va y venir. Bueno, orar. Hay que orar en todo tiempo. Orar con fe, ¿sí? Oremos con fe, sabiendo y entendiendo a quién oramos. También cuando oremos, mostrémonos tal cual somos, ¿sí? Mostrémonos tal cual somos, con nuestras palabras, pero con entendimiento, ¿sí? Oremos con palabras y entendimiento, puestos los ojos en Dios, porque Dios siempre responde y responde con justicia, ¿sí? Él responde con justicia. Él es justo, es un Dios justo. Lo estuvimos leyendo en las parábolas recién, ¿sí? Veimos en una viuda que constantemente, es como que, bueno, oremos así quiere Dios que oremos, con justicia. Y Dios responde con justicia, a su tiempo, pero responde justo, es justo para responder. Gracias, Aldo, ya se nos fue. Estemos orando por él. Y hablando de la oración, quizás hay una oración principal y que es el inicio de nuestras vidas en el Señor, que es nuestra oración de fe. ¿Sí? Es una oración de fe. Es una oración que todos nosotros que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, un día nos rendimos ante sus pies y sin ver al Señor Jesús, pero sí con ojos espirituales, oramos y le pedimos perdón por nuestros pecados. Y fue una oración con fe. Eso fue una oración de decirle a Dios, mirá, soy esto, estoy lleno de pecado. No sabía que Cristo vino a morir por mí y a rescatarme, sin conocer al Señor Jesús. Oro por fe para que mi corazón esté salvo. Para que esté salvo. ¿Qué oración principal, no? Esta oración de fe. Es una oración que Dios y el Señor Jesucristo está esperando y te va a estar esperando siempre para que lo hagas. No tardes. No tardes. No tenemos los tiempos contados. Hoy me pasó una situación que terminé pensando en eso también. Qué poquito que somos en este mundo, ¿no? Que somos efímeros. El Señor sigue estando presente para decirte, hiciste esta oración de fe, te acercaste a Él con humildad, con oración de fe, pidiéndole perdón por tus pecados. Quizás hoy sea la noche para hacerlo, ¿eh? Quizás digas, hoy quiero orar con tus palabras, pero con entendimiento a Dios y al Señor Jesús, pidiéndole perdón. Gracias, Aldo, por el mensaje, gracias por estas parábolas, gracias.